What is an educational simulation software? It is a dynamic and interactive way to recreate different scenarios that are pretty close to the reality, applying all the knowledge a person has in order to understand different concepts and procedures. What is the importance of educational simulations? Educational simulations are very important because they are used to provide a fertile learning environment for students. The use of simulated activities in education is widely becoming recognized as an important tool in schools. What are the characteristics of educational simulations? 1. They look very similar to the reality. They can be modified by any user. They help to motivate. They make the learning process easier. They help to reinforce the knowledge. Now let's talk about their advantages. They simulate the activity so well that there is a little difference between the simulated environment and the real one, and the same kind of learning experience can take place. They allow the ability to see natural disasters that are really hard and dangerous to see in the real. They encourage the development of learning strategies. They are great helpers for teachers. Unfortunately, educational simulations also have some disadvantages. Let's take a look. To create an educational simulation software can take a lot of time, special equipment, and also the help of many people to get involved in the project. It has to be planned and done by people with experience and knowledge, using special tools and equipment. Not everything can be recreated in an artificial way. It may not be easy to be used for all the students. To understand a little bit more about the educational simulations, let's watch the following video. Laboratorio Virtual de Química General. ¿Qué es un simulador? ¿Cómo funciona? El Laboratorio Virtual de Química es un sistema de simulaciones realistas y sofisticadas que cubre laboratorios de química general y química orgánica. En estos laboratorios los estudiantes entran en un entorno virtual donde tienen la libertad de elegir y tomar decisiones como aquellas que tomarían en un medio real de laboratorio y a su vez experimentan las consecuencias resultantes. Estos laboratorios incluyen simulaciones de análisis cualitativo inorgánico, experimentos fundamentales en química cuántica, características de los gases, experimentos de titulación y calorimetría. Los objetivos generales de estos laboratorios son brindar a los estudiantes la oportunidad de aplicar en un laboratorio los conceptos aprendidos en el salón de clases, permitir que los estudiantes realicen los experimentos a los cuales normalmente no tendrían acceso, proveer a los instructores una nueva herramienta para enseñar y reforzar los conceptos más importantes. Posibilitar que los estudiantes practiquen procedimientos de laboratorio antes de entrar a un laboratorio real. Realizar experimentos usando sustancias peligrosas de manera segura, pues al manipularlas en un entorno virtual, se previenen consecuencias que podrían ser dadas en un entorno real, tales como explosiones, quemaduras, cortaduras provocadas por vidrios, inhalación de gases tóxicos, etc. Evitar el impacto ambiental, ya que manipular sustancias reactivas implica el diseño de un plan de eliminación de desechos tóxicos. Algunas instituciones no cuentan con planes de evacuación para desechar estas sustancias y finalmente son arrojadas a los desagües. Esto conlleva a la contaminación de nuestros ríos y medio ambiente en general. Laboratorio de inorgánica. El laboratorio de inorgánica incluye 26 cationes y 11 reactivos que pueden agregarse a los tubos de ensayo en cualquier combinación, orden y número de veces.
También contiene las manipulaciones de laboratorio necesarias, incluidas centrifugación y decantación. Se utilizan fotografías reales y videos de prueba para la flama y para mostrar los resultados de las reacciones. Laboratorio de cuántica. El laboratorio de cuántica permite que los estudiantes exploren y entiendan mejor los experimentos fundamentales que condujeron al desarrollo de la mecánica cuántica gracias al uso de simulaciones de experimentos clásicos tales como el experimento de la gota de aceite de Millikan, el experimento de dispersión de retroceso de Rutherford, el efecto fotoeléctrico, difracción con dos rendijas, fotoemisión de gases y muchos más. Laboratorio de gases. El laboratorio de gases permite al estudiante explorar y entender mejor el comportamiento de los gases ideales, los gases reales y los gases de Van der Waals. Cuenta con 4 experimentos que le permiten manipular la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles de una selección o mezclas de gases. Laboratorio de titulación. El laboratorio de titulación permite que el estudiante realice titulaciones precisas de tipo cuantitativo que incluyen reacciones ácido-base y electroquímicas. El equipo de laboratorio disponible consta de una bureta de 50 mililitros, pipetas, vasos de precipitado, una placa de agitación, un juego de 8 indicadores ácido-base, medidor de pH, voltímetro, sensor de conductividad y una balanza analítica para pesar sólidos. También dispone de una gran selección de ácidos, bases y reactivos potenciométricos. Laboratorio de calorimetría. El laboratorio de calorimetría ofrece al estudiante simulaciones con el calorímetro clásico de taza de café, un matraz de bar, que es una versión mejorada de la taza de café, y una bomba calorimétrica, que le permite medir diversos procesos termodinámicos que incluyen calores de combustión, calores de solución, calores de reacción, capacidad calorífica y el calor de fusión del hielo. To continue, share with the class what you have learned so far about the educational simulations and how you can apply that in your learning process. After sharing our opinions, let's see some recommendations about the correct way to use educational simulations. Make sure that the simulation you're using matches the grade the students are in, that it is according to the topic you're talking about and also to the objectives already set. Look carefully to the specific educational needs and differences that every student has. Now, let's see some examples of educational simulators. This is a chemical simulator that helps to recreate different chemical experiments. The simulator combines different cellular images and maps. This is another simulator called Prisma, and it is a math and physics simulator. Now, let's practice what we have learned by entering the following web page and discover how we can apply educational simulations to improve our learning process. Now, click here. For today's last activity, let's summarize what you have learned and also give your opinion on how you plan to apply educational simulations into your learning process. In conclusion, education needs to be updated constantly in order to take the best of all the sources and opportunities that technology has to offer nowadays. Simulators offer many advantages, not only help students to increase their knowledge, but also invite them to interact, experiment, and reflect about all the things they're learning. To apply an educational simulation software makes the teaching learning process a lot easier for both teachers and students.